Hola, ¿qué tal? Queremos agradecer al comité organizador del 18º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la oportunidad que nos brindan de participar nuevamente en este ciclo de conferencias. Nos encontramos la profesora Concepción Montserrat López Ponce y un servidor, Fortino Vela Peón, ambos asociados a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En esta ocasión, nuestra participación se llama el cálculo del coeficiente de Gini aplicado a la mortalidad infantil de las entidades federativas de México. Bueno, la salud y las condiciones de vida en las diversas regiones de nuestro país han mejorado considerablemente desde mediados del siglo XX. Al respecto, se han controlado algunas enfermedades infecciosas, las poblaciones han aumentado sus posibilidades de desarrollo y diferentes servicios de salud pública se encuentran ahora disponibles, lo que ha traído como consecuencia un aumento en la esperanza de vida y un descenso en la mortalidad infantil de forma muy importante. El análisis de la reducción en la mortalidad infantil en nuestro país puede ser visto desde diferentes perspectivas, de acuerdo al nivel de agregación de los datos. Identificar las desigualdades específicamente en la mortalidad infantil es una condición indispensable para avanzar en la mejora de su situación en nuestro país. Los hallazgos de posible aumento de la desigualdad es una herramienta fundamental para establecer acciones de política pública en búsqueda de una mayor equidad entre los habitantes. Metodológicamente, Schneider señala que la forma de identificar a las desigualdades en la mortalidad infantil puede ser a través de dos vías. La primera es conociendo la evolución del indicador que dé cuenta de su grado de concentración y su distribución dentro de una población. La segunda es evaluando el acceso, eficacia y efectividad de los servicios que se prestan para su reducción. Bueno, con esto en mente, el objetivo del trabajo consiste en calcular el coeficiente de Gini aplicado a la tasa de mortalidad infantil para el año 2021 a nivel de las entidades federativas de nuestro país y considerando para ello a la fórmula de Brown. Metodológicamente, lo que hacemos es utilizar fuentes de datos, bueno, datos o variables de fuentes de datos oficiales, específicamente del Producto Estatal Bruto y de la tasa de mortalidad infantil. Ya sobre lo que es propiamente el desarrollo del trabajo, podemos señalar lo siguiente. El coeficiente de Gini es un indicador que se ha utilizado como una medida de concentración de diferentes tipos de variables, siendo quizás una de las más utilizadas la que se utiliza para medir la concentración de los ingresos. Pero también se puede utilizar para ver la concentración en la mortalidad o en la población de ciertas ciudades o en la distribución de médicos en el espacio, entre otras aplicaciones. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 es la desigualdad absoluta. Eso quiere decir que el indicador, mientras más pequeño sea, indicaría un mayor grado de igualdad y mientras mayor sea o más cercano sea a 1, indica una mayor desigualdad. Hay diferentes métodos para calcular el coeficiente de Gini. Uno de ellos es el que se basa en la conocida fórmula de Brown, que tiene como ventaja el que está establecida en tiempo discreto y que es la que se presenta en la fórmula, en la expresión matemática que se muestra en esta diapositiva, donde la variable y, en este caso, es la tasa de mortalidad infantil para las 32 entidades federativas y XY es el Producto Estatal Bruto de estas mismas entidades.
Antes de iniciar el cálculo y obtener los resultados del índice de Gini o del coeficiente de Gini, vamos a hacer una breve revisión de la evolución de la tasa de mortalidad infantil en un trabajo previo, basados en un trabajo previo de Aguirre y Vela, es decir, de uno de los autores de esta presentación. Este trabajo se realizó en 2012. Bueno, aquí en el cuadro 1 podemos observar las estimaciones que se tienen de la tasa de mortalidad infantil de 1990 a 2010, que están basadas en el trabajo de Aguirre y Vela, y las estimaciones de 2021, que son las elaboradas por el INEGI. Podemos observar algunas características importantes. La primera, los niveles. Los niveles en 1990, son mayores a los niveles que se observan en el año 2021. Esto indica que la tasa de mortalidad infantil ha ido en descenso. Por ejemplo, en Aguascalientes, en 1990, la tasa de mortalidad infantil se ubicó en 47.2 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, mientras que en 2021 este ya era de 10.5 por cada 1,000 nacidos vivos. Eso quiere decir que una primera característica es una reducción en la mortalidad infantil. Otra característica importante es que se encuentra su distribución, se encuentra los valores más altos siguen siendo los de algunas entidades federativas, como por ejemplo el caso de Oaxaca. En el caso de Oaxaca, comenzamos en el 90 con 57.0, mientras que en 2021 es 23.1. A pesar de la reducción de la mortalidad, se puede observar que los niveles de 2021 volvieron a aumentar. Esto quizás sea un efecto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no necesariamente es explicado por esto, ya que como sabemos, la mayor cantidad de defunciones ocurrieron entre adultos y no entre niños. Bueno, si nosotros observamos la estadística descriptiva básica de la tasa de mortalidad infantil por entidad federativa, podemos observar precisamente lo que ya habíamos dicho. Los niveles han disminuido, es decir, mientras que el promedio o la media aritmética en el 90 se ubicó en 43.6, en 2021 ya era de 12.6. La mediana confirma este resultado, ya que se ubicaba en 44.0 y en 2021 ya es de 10.9. Sin embargo, si solamente observamos 2010 y 2021, podemos observar que, bueno, se mantiene más bien en la varianza. Cuando vemos algunos indicadores de la dispersión, ¿sí? Vemos que ha disminuido entre 90 y 2010, pero entre 2010 y 2021 vuelve a aumentar. Es decir, el valor de la varianza de 2010, 7.9, es menor al de 2021, lo que indicaría una mayor dispersión. Lo mismo se confirma por la desviación estándar, por el rango y por el rango intercuartílico, que como recordamos es la diferencia entre el cuartil número 3 y el cuartil número 1. Esto se ve de forma resumida en el siguiente diagrama de caja. Es decir, aquí claramente se ve la tendencia a la baja en la mortalidad infantil. Por ahí podemos ver a la mediana, la cual se ha reducido de manera significativa. La dispersión, es decir, el tamaño de las cajas, en 90 es muy grande y en 2010 es más pequeña, pero en 2021 vuelve a ampliarse el tamaño de la caja, lo que indica que hay una mayor dispersión. Cuando vemos la distribución por entidad federativa, podemos observar que entidades como Oaxaca o Guerrero
siguen teniendo valores altos de tasas de mortalidad infantil. Bueno, vamos a pasar ahora ya propiamente al cálculo del coeficiente de Gini a través de la fórmula o de la variante de Brown. Lo vamos a hacer para los datos de 2021. Como he mencionado anteriormente, la variable X es el Producto Estatal Bruto, mientras que la variable Y es la tasa de mortalidad infantil. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en principio es ordenar al indicador de interés, que en este caso es la tasa de mortalidad infantil, ordenar a la tasa de mortalidad infantil ubicando en principio a las entidades federativas que presentan una mayor desventaja, es decir, donde la mortalidad infantil es más alta. Es un ordenamiento de mayor a menor. Es decir, Oaxaca en 2021 presentó la mayor tasa de mortalidad infantil, mientras que el estado de Morelos es la que presentó el menor valor de indicador, 7.4. De esta forma, ordenamos en forma eh, de mayor a menor, y lo mismo hacemos para el PEP asociado a cada uno, más bien hacemos el PEP asociado a cada una de las entidades federativas que se ordenaron por Y. Vamos a comenzar por X entonces. En X lo que hago es, en la columna número 5, lo que se hace es obtener la frecuencia relativa del Producto Estatal Bruto. En la columna número 6, lo que se obtiene es la frecuencia relativa acumulada, mientras que en la columna número 7 se hace una desacumulación de esta, de esta, de esta, de esta variable. Algo similar ocurre ahora para la variable Y. Para la variable Y, que es la tasa de mortalidad infantil, calculo su frecuencia relativa, luego su frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente desacumular, pero ir acumulando nuevamente. Si se dan cuenta, en X, de acuerdo a la formulación que aparece en la parte inferior de esta diapositiva, ahí he puesto el coeficiente de Gini, bajo la formulación de Brown. En una de las diferencias es sumando, mientras que otra es restando. Finalmente, lo que hago es multiplicar las columnas 7 y 10. Ahí hay un pequeño errorcito, es 7 y 10, no 7 y 8. La columna 11 es 7 por 10. Bueno, y se saca la sumatoria. Esa sumatoria representa el término después de la sustracción que aparece en la fórmula. A ese término, a ese producto, a esa sumatoria de ese producto, ¿sí? A uno le resto esa sumatoria de ese producto, y eso me da el coeficiente de Gini, que en este caso es de 23.2396. Es un valor cercano a cero, por lo que nos indicaría que hay desigualdad, existe desigualdad en la distribución de la mortalidad infantil de este indicador. Para darnos una idea de la evolución, pues podemos hacer el mismo cálculo, pero ahora para 2010, que es lo que se presenta en esta diapositiva. En esta diapositiva se presenta la evolución, perdón, el cálculo del coeficiente de Gini, siguiendo el mismo procedimiento bajo la fórmula de Brown para 2010. Y aquí el valor del índice de Gini es mucho más pequeño, es de 0.08, 0.09 si redondeo a 2 decimales. Esto es decir, el coeficiente de Gini disminuyó, lo cual hace pensar que era mejor la situación en cuanto a la concentración en 2010 que lo que es en 2021. Bien, a partir de este breve ejercicio, ¿sí?, se puede obtener las siguientes conclusiones. Primero, tradicionalmente la tasa de mortalidad infantil ha sido considerada como un indicador del nivel de desarrollo socioeconómico de una sociedad. En México, este indicador, la tasa de mortalidad infantil, ha evolucionado a la baja, tiene una tendencia a la baja. No obstante,
su distribución geográfica muestra aún rezagos en algunas entidades, sobre todo en la región sur de nuestro país. En este trabajo, además, se encontró que el coeficiente de Gini de la tasa de mortalidad infantil para 2021 fue de 23.96, mientras que para 2010 fue de 0.0883, lo que indicaría que la concentración de esta variable nuevamente ha aumentado, ¿sí?, en 2021. Es decir, vuelve a verse problemas de concentración y que está un poco reflejado en la concentración que hay en ciertas entidades federativas de nuestro país. Lo anterior indica que será necesario reforzar esfuerzos para mejorar esta situación, es decir, para disminuir la desigualdad en el indicador de la tasa de mortalidad infantil. Este resultado debe ser considerado a la luz de los objetivos de desarrollo sustentable, dado que Naciones Unidas ha mencionado que para 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, se busca poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. Bueno, por nuestra parte, esto es nuestra participación y quedamos abiertos a sus comentarios. Agradecemos nuevamente la oportunidad que se nos brinda para presentar el trabajo. Muchas gracias.